capítulos del libro de la Carta de Santiago. Son 5 capítulos que ya lo distribuimos. Y así, la vez pasada estuvimos, hemos estudiado tanto, estudiamos los tabernáculos, estudiamos el tabernáculo de Moisés, el de Salomón, el de Zorobabel, estudiamos el tabernáculo de Herodes, después saltamos para el libro de los Hechos y ahora estamos acá en la carta de Santiago. Bueno, y las cartas personales de Pablo, y ahora estamos acá en la carta de Santiago. Entonces, así yendo rápido, la carta de Santiago es una carta, comenzando, es una carta muy práctica. Es una carta muy práctica, no es escrita a una iglesia, sino que Santiago le escribe a los judíos, pero no solamente no solamente Santiago le dice a los judíos, eran judíos convertidos a Cristo, es decir, habían aceptado a Jesús como su Salvador, como su Mesías. Pero no solamente, comienza diciendo que no era solamente para los judíos que estaban ahí en Jerusalén, sino que Santiago le dice a las 12 tribus, y comenzando la carta, Santiago dice a las 12 tribus que están esparcidas, es decir, en toda la región lo que era el Imperio Romano. Y deteniéndome aquí una cosa rápida, usted dice, bueno, 12 tribus y quedaba una que era la de Judá, por eso se decían judíos. En el tiempo de Jesús, las otras 10 tribus del norte, acuérdense que lo estuvimos estudiando anteriormente, el reino de Asiria las llevó cautivas y desaparecieron, pero había unos judíos que quedaron de esas 10 tribus, eran del norte, que vivían en Samaria, ¿se acuerdan? La primera mujer evangelista de Samaria, ¿quién fue? La mujer samaritana, que salió corriendo, dejó el cántaro, dejó todo y salió ahí a predicar el evangelio en Samaria. Y el segundo evangelista fue Felipe, el evangelista, que dice que predicó ahí en Samaria, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Estuvimos estudiando cuando estudiamos el libro de los Hechos. Ahora, los samaritanos se veían como era un remanente de esas 10 tribus, más Judá, Benjamín, eso no es las 12. Por eso Santiago comienza diciendo la carta a las 12 tribus, porque en Cristo no hay separación. Samaritanos, judíos, eran uno solo. Por eso que Santiago comienza diciendo, no comienza diciendo a los judíos que aceptaron a Cristo, sino a las 12 tribus que están dispersas. Entonces, Santiago escribe esta carta en un momento que la iglesia judeo-cristiana, aquellos judíos que habían aceptado a Jesucristo, estaban en persecución. Acuérdense que estuvimos estudiando también que después de la muerte de Esteban hubo una gran persecución. Es decir, Pablo empezó a perseguir no a los gentiles, porque Pablo, acuérdense que fue el que le predicó a los gentiles, era a los judíos que habían aceptado a Jesucristo. Es decir, Pablo iba a las casas, dice que tomaban a las familias cristianas que eran judíos, y por esta persecución muchos judíos salieron hacia el norte, muchos salieron a las provincias de Asia Menor y se esparcieron. Por eso Santiago comienza escribiéndole a estas personas. También sabemos, antes de entrar así rápido en el primer capítulo de la carta de Santiago, también sabemos que Santiago fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. La primera iglesia cristiana, judeo-cristiana, fue en Jerusalén. Después se levantó otra iglesia en Antioquía de Siria, que fue donde ustedes leen la historia, que le impusieron las manos a Pablo y a Bernabé. Y de ahí, de esa iglesia, Antioquía de Siria, salieron Pablo y Bernabé. Y el libro de los Hechos dice que habían maestros, habían profetas, es decir, que era una iglesia nutrida. Pero la primera iglesia fue una iglesia establecida en Jerusalén. Y Santiago, como recoge el libro de los Hechos, al parecer era el pastor
pastor de esa iglesia. Santiago recoge los evangelios, que era el medio hermano de Jesús. Santiago fue el líder de Jerusalén con los apóstoles, con Pedro, con todos los apóstoles que estaban ahí. Al parecer Santiago se quedó allí en la iglesia de Jerusalén. Como conocemos en el libro de los Hechos, Jerusalén tuvo, aparte que tuvo mucha persecución, tuvo una hambruna muy grande. Por eso los donativos que pedía Pablo más adelante era para Jerusalén, los hermanos de Jerusalén. Ya cuando se establecen las iglesias gentiles, muchas iglesias gentiles enviaron donativos para Jerusalén. Ahora, la tradición, estos son aproximados de estas cartas. La tradición dice que quizás la carta de Santiago se escribió a partir del año 42. Del año 42 más o menos se escribe la carta a Santiago. Fue la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento no está escrito o no está colocado por orden de fecha. Es decir, que Santiago se piensa que fue la primera carta cuando la iglesia comienza en Jerusalén y hay una gran persecución después de la muerte de Esteban y comienza una gran hambre. Y entonces empiezan a perseguir a los judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías, y comienza una hambruna, un hambre, una situación, y Santiago está en medio de esa persecución. Por eso es que Santiago escribe esta carta. Ahora, a nosotros los gentiles, nosotros los cristianos gentiles, tomamos esta carta porque nos sirve, es una carta muy práctica, que te cambia de un trasfondo a otro, te está hablando de un contenido de interés para el cristiano, te cambia rápido para otro contenido. Es decir, es una carta muy práctica y muy al día para la iglesia. La carta de Santiago es muy importante, hermano. A veces nosotros la vemos por allá atrás y decimos, no tiene una importancia, tiene una importancia muy práctica, una de las tantas importancias que te habla de la lengua. Es decir, nuestra conducta al hablar, al dirigirnos, al juzgar. Por eso Santiago decía más adelante, los hermanos que van a tocar de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Pero también dice Santiago que nosotros no podemos juzgar o hablar mal de alguien que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Son contenidos muy, muy fuertes, pero muy al día, hermano. Es una carta muy práctica para el cristiano. No está cargada de una doctrina tan profunda como tenía las cartas de Pablo, que eran doctrinas de justificación, de salvación. Pedro también tenía doctrinas muy profundas. Pablo tenía doctrinas muy, muy profundas que le fueron reveladas a él solamente. Pero esto es una carta más bien muy práctica, hermano. Es muy liviana, es muy al día para nuestras vidas. Es decir, yo se la recomiendo el que no haya leído la carta de Pablo, de Santiago, perdón. Usted puede, ahora existe la Biblia hablada, se pone audífono y dice capítulo 1 y ahí empieza. Así que léese la carta de Santiago, pero también analícela, estúdiela, tiene a plenitud grandes desafíos para el cristiano. Ahora, no voy a seguir más adelante porque los hermanos puedan venir con nosotros el capítulo. Comienza diciendo Santiago, capítulo 1, verso 1, y comenzando así rápido. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Ahí Santiago le estaba escribiendo a este grupo de judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías,
y estaban pasando por una situación muy dura. Santiago le estaba alentando. Ellos bebieron esta carta como un aliento muy grande, porque Santiago representaba el liderazgo judío. Santiago no representaba como Pablo, que le escribía a los gentiles, sino que Santiago representaba un liderazgo judío. Ellos se alentaban con la carta de Santiago, pero trayéndola a nosotros, a la parte de nosotros, la parte gentil, la parte que nos va a validar como una carta práctica para nuestro diario vivir. Santiago estaba diciendo que es necesario someter siempre nuestra impaciencia a través de las pruebas. Es un poco difícil, pero ahí se usa una palabra en griego que se llama upomonen, que quiere decir someterse. Cuando Santiago nos estaba diciendo que tengamos paciencia, no es una paciencia a sentarte y a esperar, sino que Santiago estaba diciendo que a través de esa palabra en griego, que nos sometamos en las pruebas a Dios. Es decir, un poco difícil, pero Santiago estaba diciendo, pues tengan por sumo gozo cuando estemos pasando por estas dificultades en nuestra vida, sabiendo que la prueba de nuestra fe en Jesucristo va a producir una sujeción a Dios. Es decir, cuando nosotros atravesamos todos estos valles de prueba, entonces comenzamos a sujetarnos a Dios. Nuestra vida comienza a ser moldeada. No me puedo detener mucho aquí. Ahora, por eso Santiago decía que entonces vamos a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, porque esa es la prueba de fuego, esa es la parte más difícil para el cristiano. Ahora, Santiago también viene diciendo abajo en el capítulo 1, versos 5, 6 y 8 también, que dice: y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago lo que está esclareciendo, lo que está dejando firme, es sabiendo esto, que Dios no nos deja sin entendimiento. El Señor está presente en nuestros desafíos. Dios nos da una herramienta que es la sabiduría. Dios nos da sabiduría para poder afrontar todas las situaciones. Santiago estaba diciendo que va a venir el tiempo de prueba, el tiempo difícil, y cuando nos sometamos a ese tiempo, aunque no estemos de acuerdo, eso va a producir en nosotros un estado de fruto. Vamos a comenzar a dar fruto en esa prueba, pero Dios en medio de esa situación te va a dar sabiduría para que tú puedas atravesar eso. Dios en medio de esa situación no nos va a dejar sin herramientas, no nos va a dejar sin entendimiento. Dice Santiago 1, capítulo 12 al 15. Ahora quiero leer esto en el contexto como está en la Biblia, pero lo llevamos muchas veces a nuestra parte de práctica. Pero en sí, lo que encierra Santiago estaba diciéndole a estos hombres de Dios, a estos judíos que habían recibido al Señor como su Mesías, le estaba diciendo algo muy interesante, pero vamos a leer primero: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago sigue diciéndole a estas personas que perseveren, que vayan adelante en medio de la prueba. Estaban pasando tremendas pruebas estos grupos, estaban siendo perseguidos, lo habían sacado ahí de Jerusalén, no tenían habitación, tenían que estar dando tumbos por esas provincias, y estaban pasando mucha persecución. Y Santiago sigue alentando a este grupo de judíos mesiánicos, y él le dice que Dios ha prometido a los que le aman: cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios. Y aquí comienzo. Santiago no le está hablando de la tentación del pecado de la carne, sino que muchos quizás estaban hablando que Dios los había abandonado. Y es una cosa muy profunda. Santiago dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago le estaba dejando ver a este grupo de personas que habían confiado en Jesús como su Mesías y ahora estaban pasando persecución, estaban pasando mal. Santiago le estaba diciendo, el mal no viene de Dios. Era lo que Santiago le quería decir a este grupo de hombres y mujeres. El mal no viene de Dios. Porque cuando uno está atravesando por una prueba difícil, por una situación difícil, Dios no lo ha querido, hermano. Dios, al que ama, disciplina, pero la disciplina de Dios de otra forma. Pero cuando uno está pasando por una situación, una dificultad, no diga que está pasando porque es de Dios. Porque Santiago dice, Dios no es hacedor del mal. Dios no puede ser tentado, no puede ser manipulado por el mal, ni Él ejecuta el mal en nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión, yo voy a llevarlo más al castellano, es atraído y seducido. Entonces, esa pasión, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Ahí Santiago se estaba trasladando a lo que pasó en el huerto del Edén. El hombre pasa por estas situaciones porque el hombre pecó y fue atraído al pecado, y ese pecado trajo la muerte sobre la humanidad. Entonces Santiago le está diciendo que Dios no es el responsable. Mucha gente en la calle que nos pregunta, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa para acá, para allá? Usted le puede leer este versículo. Porque Dios no es atraído por el mal, ni Dios trae el mal, ni el mal puede dominar a Dios. Sino que cuando por el pecado de la primera familia, Adán dijo, no, la mujer que me diste, y la mujer dijo, no, la serpiente dijo, bueno, no más nadie atrás de mí, y entonces tomé toda la culpa. Pero por esta familia fue que vino el mal. Por eso Santiago estaba diciéndole a estos hombres y mujeres, no se desanimen, porque lo que están pasando no es porque Dios no quiere, porque Dios no puede ser tentado ni manipulado por el mal, ni Dios crea el mal, ni tienta a nadie, ni lleva a nadie al mal, sino que por el pecado haber entrado en el mundo, y la pasión, la concupiscencia, se dio rienda suelta a todas estas cosas, y dice que eso dio a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, ahí en la fruta aquella, da luz la muerte, y por eso entró la muerte. Y eso dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Por eso es lo que Santiago le está explicando a estas personas. Santiago desde el principio de la carta le está dando ánimo y le estaba diciendo, oye, la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche. Pídasela y le será dado. Es decir, que Dios en medio de la prueba, en medio de la fatiga, en medio de la situación, no nos deja desamparados. Dios nos da sabiduría para poder salir de un día malo, de un problema, de una persecución. Y después Santiago sigue diciendo más abajo, pero cuando alguno esté pasando por esto, no diga que es porque Dios se lo hace. Porque Dios no es atraído, no es seducido por el mal, ni Dios planificó el mal. Sino que el mal vino por aquella familia que pecó, y entonces todo ese pecado fue pasado al hombre. Ahora,
Santiago sigue diciendo más abajo en el verso 16 y 18, del 16 al 18, y Santiago da una respuesta. Y él dice, el mal no es de Dios, no es dado por Dios y Dios nos ha traído por el mal. Pero ahora, Santiago le dice, en medio de la persecución de todas estas cosas, Dios no te tiene así porque viene de Él. Ahora, Santiago le quiere decir aquí, ¿qué es lo que viene de Dios? Amados hermanos míos, no estén equivocados. ¿Qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Usted leyó muchas veces eso, pero nunca lo ha aprendido como ahora. Dice, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios no miente. Entonces Santiago le está diciendo a este grupo de personas que está pasando una situación. Le dice, oye, el mal no viene de Dios, ni el mal puede manipular a Dios. Lo que viene de Dios es todo buen regalo. Y toda cosa perfecta, dice que es lo que viene de Dios. En el cual no hay mentira. Dios le promete algo a Walter y se lo cumple. Amén. Dice, en el cual Él no cambia, no hay mudanza. Él no hizo una cosa ayer y hoy dice otra. Ni sombra de variación en Él. El carácter de Dios, dice que aunque nosotros permaneciésemos infieles, Él es fiel. Amén. Ahora dice Santiago, esto es tremendo aquí. Dice, Él, el Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjese el amor que nos tiene Dios. Dice que nos hizo renacer por su palabra, para que seamos primeros en su creación. Aleluya. Y ahora Santiago vuelve a la creación. Y le digo, pero aunque esa familia falló, Dios nos recuperó y nos dio otra vez lo que el hombre había perdido. Y la voluntad de Dios es que el hombre tenga el primer lugar después de la caída. Aleluya. Amén. Por eso Santiago estaba alentando a estas personas y le dijo, oye, no se quejen. El mal no manipula a Dios. Ni Dios le trae el mal a nadie, sino que por haberse introducido el pecado, vino la muerte. Pero después Santiago dice, pero este es el plan que Dios tiene con ustedes. Amén. Entonces, toda buena dádiva, todo buen regalo, todo. Nunca pensemos que Dios es un Dios que nos mira y dice, ahora voy a sacar el cinto más gordo y el cinto más, bueno, al que le dieron con cinto. Dios dice que ama disciplina, pero hay una disciplina con amor. No es porque cuando viene el mal a nuestras vidas, aquel que se introdujo por el pecado, es un mal de abandono. Dejar al hombre sin provisión, dejarlo en el piso. Dios no hace así, ¿no? Dios nos corrige, pero con amor, para levantarnos, restaurarnos. La corrección de Dios de otra manera, de otra forma. Ahora, dice Santiago 1, 19 al 25, voy rápido. Por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y Santiago sigue diciendo que no juzguemos a la ligera a Dios, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No podemos resolver nuestras cosas con nuestras quejas, diciendo esto es así porque es así. Hay que dejarle que Dios sea el que obre. El hombre no puede manipular nada. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre. Otra vez Santiago vuelve a hablar de la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, y se va y luego olvida cómo él era. Esta es la persona que se mira al espejo, se va y luego se olvida cómo estaba arreglado. Pero Santiago manda a estas personas que vean en la palabra, se detengan en la palabra, analicen en la palabra lo que Dios, el propósito que Dios tenía para ellos. Por eso diciendo, desechen toda inmundicia, desechen todo lo que puedan hablar, toda palabra que esté juzgando algún acto de Dios o algo, sino que dejemos que Dios sea el que obre. Ahora, él después insta que nos miremos en la palabra como alguien que se detiene a mirar con detenimiento y con presunción la palabra, es decir, alguien que se sienta, rumea la palabra, analiza lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice acá Santiago, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, hay algo que encierra, Santiago toca este tema y no lo deja de tocar, porque era una de las dos cosas que estaba sucediendo en ese momento. Una, que había una persecución, había una situación, las personas estaban quizás hablando que Dios los había abandonado, que estaban a su suerte después que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, esos judíos que tenían persecuciones, que quizás Dios le había enviado eso. Entonces Santiago le escribe estas cosas a estos hombres y mujeres que habían aceptado a Jesús. Pero él termina diciendo que habían dos problemas, uno de persecución y dijimos uno de hambre. Estuvimos viendo en el libro de los Hechos que en ese tiempo hubo una hambruna muy grande en Jerusalén. Cuando se establece la segunda iglesia en Antioquía de Siria, sube este profeta que se llamaba Agabo. Unos nombres tremendos. Sube, era de la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan que ese profeta, el pastor Eliseo estaba predicando hace poco de él, o fue así, no recuerdo, que ese profeta también le profetizó a Pablo, se ató el cinto de Pablo y le dijo: si vas a Jerusalén, dice el Espíritu Santo, que así te van a aprender ahí en Jerusalén. Pero aún cuando Pablo no era Pablo todavía, ese profeta va a la iglesia de Antioquía de Siria. Antes que orasen por Pablo y Bernabé, ya habían hermanos formados ahí, y va y profetiza que en Jerusalén iba a venir un hambre muy grande. Entonces empiezan a mandar donativos para Jerusalén. Ahí eso está en el libro de los Hechos. Por eso Santiago, aparte que escribe de una persecución y de confianza en Dios y de saber que estas cosas no vienen porque Dios lo desea, porque es más bien el pecado que nos ha tocado vivir en el mundo. La iglesia no practica el pecado, pero la iglesia está en el mundo. Por eso Jesús le dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los caleo del mundo, que los guardes en el mundo. Es una palabra en griego que es caleo, es guardar en medio de la adversidad. Entonces, estamos en medio del mundo. Por eso Santiago está diciendo: no crean que esto Dios lo ha traído, ni Dios lo quiere así. Ahora, pero también Santiago le habla de la persecución, pero le habla del hambre también que había y la situación que había de mantenimiento de los hermanos. Después los hermanos que traen los capítulos que vienen van también a hablar de eso. Dice Santiago capítulo 1 verso 26 a 27: si alguno se cree religioso, en la única parte del Nuevo Testamento que se habla de religión es aquí,
Es aquí en la carta de Santiago. ¿Por qué él habla de religioso? Porque los judíos cristianos, acuérdense que tenían costumbres religiosas, tenían ritos todavía, guardaban muchas cosas porque desde pequeño lo enseñaron así. Y él le dice, si alguno se cree religioso entre ustedes o entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es mala. Es decir, quizás formar problemas, quizás formar situaciones que estaban estos grupos, quizás cuestionaban, quizás juzgaban. Por eso Santiago le dice anteriormente que le dejen todo juicio a Dios. Pero después dice más adelante, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Él estaba diciendo, esta es la religión verdadera, porque había una situación de hambre, había una situación de mantenimiento, de más bien las viudas, los huérfanos. En el tiempo de Jesús esto se veía mucho en Jerusalén. Lo podemos ver así con la enseñanza del rico y de Lázaro. Es decir, había muchos mendigos por la calle. El pueblo de Israel había olvidado lo que se hablaba en la ley de Moisés, que decía que tenía que alimentar a la viuda, que tenía que recoger al huérfano, al extranjero. Esto el pueblo de Dios no lo cumplía en aquellos tiempos. Por eso Santiago le dice que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Vemos más adelante, ya termino, hubo un problema con los apóstoles, y dice que hace poco la pastora estaba hablando de eso. Dice que en la distribución diaria de los alimentos, de esto, las viudas de los griegos eran desatendidas y las viudas de los judíos dicen que la atendían un poco más. Y hubo disensión, hubo problema, y fue cuando los apóstoles levantaron lo que era el ministerio de los diáconos. Y ahí empieza lo que es el ministerio del diaconado de la iglesia primitiva para atender a estas viudas. La carta de Santiago es, yo le invito a que usted se la estudie, que usted se siente, que usted la analice. Es muy práctica para la iglesia, hermano.